Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. Bienvenidos a esta semana número 3. Hemos venido hablando acerca de Mario Vargas Llosa, que ya está en pantalla. Y con él nos quedamos hablando acerca de su obra literaria. Habíamos estado hablando de sus obras. Entonces, hoy día continuaremos, ¿ya? A ver, Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. En la actualidad tiene 85 años de edad. Es el Nobel de Literatura del año 2010. Es un escritor peruano, también con nacionalidad española. Y es uno de los literatos más prolíficos en lengua castellana, desenvolviéndose como novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodista y crítico literario. Vargas Llosa saltó a la fama con su novela La ciudad y los perros en el año 1962, la cual sorprendió por la sofisticación de su técnica narrativa. Pero, como ya hemos hablado de ella, pues ahora nos toca hablar de algunas otras. Por ejemplo, La Casa Verde, Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y Las Visitadoras. Hablemos ahora de la obra La Casa Verde. La Casa Verde es la segunda novela de Mario Vargas Llosa. Y con esta obra obtiene el premio de la crítica en el año 1966. Obtuvo el premio internacional Rómulo Gallegos en el año 1967. Y a su vez es una novela compleja, trenza de historias distintas que se desarrollan a lo largo de años en dos escenarios simultáneos. La ciudad de Piura, uno de sus barrios, la Mangachería, y una zona de la Amazonía poblada por gentes primitivas, aventureros y caucheros. La otra obra que vamos a hablar es Conversación en la Catedral, publicada en el año 1969. En esta obra, Mario Vargas Llosa, en las primeras líneas de su obra Conversación en la Catedral, hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? De esta obra podemos mencionar algunos detalles importantes, ¿no? El encuentro transcurre
en un ruinoso bar que se llama La Catedral. Allí aparece Santiago Zavala, o el niño Santiago, que es el hijo de uno de los magnates, uno de los hombres más importantes del régimen del general Odría. Y cuando a su perrito se lo lleva a la perrera, lo encuentra él, trabajaba en la perrera, se encuentra con Fermín, quien es el antiguo chofer de su padre. Entonces, existe una necesidad por esclarecer ciertos acontecimientos ocurridos en su propia familia, incluido un crimen. Fuerza el recuerdo de Santiago y a su conjuro múltiples historias de amor, muerte, sexo, política, corrupción e idealismo van siendo revividas y al entrecruzarse nos muestran el rostro oculto de uno de los periodos más sórdidos de la historia contemporánea del Perú. Esta obra, sin lugar a dudas, es una novela que no puede ser contada, tiene que ser leída para justamente poder entender la intensidad, para poder entender lo mejor que existe en esa obra. En el año 1972, Mario Vargas Llosa publicó la novela Pantaleón en las visitadoras. Esta novela relata las peripecias de el capitán Pantaleón Pantoja, quien organiza un servicio de prostitutas para visitar a los militares peruanos perdidos en puestos lejanos de la selva amazónica, ¿no? La encargada de movilizar a las jóvenes meretrices es Madame Chuchupe, ¿ya? Incluso esta obra también se llevó a una producción cinematográfica. En el año 1981, Mario Vargas Llosa publicó la obra La Guerra del Fin del Mundo. En esta obra se va a narrar la rebelión de los canudos en el norte del Brasil. Canudo se encuentra fanatizado por la ideología del consejero Antonio Vicente Menéndez Maciel, vivir a merced del Señor Jesús en pobreza, y rechazan la imposición de la República. El consejero es elogiado por los pobladores y habla de que aparecerán los enemigos de Dios, que habrá guerras, etcétera, y por consiguiente se producirá el fin del mundo. Esta novela también ha sido bastante polémica, bastante leída, analizada, discutida por la calidad literaria de la obra. En el año 1993, Mario Vargas Llosa publica su obra El pez en el agua. En esta obra se narran sus memorias, sus memorias. Es una especie de autobiografía en capítulos alternos, en donde se observan 3 fechas que son ejes en la vida del autor. El primero, fines de 1946, época de su infancia en que su propia madre le comunica que su padre, que él creyó muerto durante 10 años, no lo estaba, y muy por el contrario le fue presentado en la ciudad de Piura, justamente cuando su abuelo había sido nombrado gobernador, una especie de juez de paz, y ahí le presenta a su papá. El segundo, en 1958, en el que el joven escritor abandona el Perú para instalarse en Europa. Y el tercero, en junio de 1990, que es un viaje a Europa
tras su derrota electoral, donde va a solicitar justamente su nacionalidad española en la segunda vuelta ante Fujimori, ¿no? Ahí pierde. La literatura otra vez volverá a ocupar el lugar central, el lugar principal. Eh, Siguiente obra, La fiesta del chivo, publicada en el año 2000. En esta obra, Urania Cabral, una sencilla mujer de República Dominicana, vuelve a Santo Domingo después de 35 años. En aquella capital aún vivía su padre. Agustín Cabral, un antiguo hombre de confianza del dictador Rafael Leonidas Trujillo, a quien le llamaban el Chivo. El padre de Urania fue conocido como Cerebrito dentro del entorno trujillista. Ahora estaba postrado a sus 88 años de edad, víctima de un derrame cerebral. Él se había empeñado como senador del régimen. Urania inicia la conversación y los recuerdos van brotando de todo ese pasado tormentoso, vividos también por la protagonista. Trujillo había gobernado con violenta actitud despótica 31 años República Dominicana. Este había violado a Urania de apenas 14 años. Es una de las novelas de mayor conflicto moral, muchachos. Así que tenemos mucho por leer, mucho por conocer de este autor. Tenemos ahora El paraíso en la otra esquina, en el año 2003. En esta novela se narra la vida de Flora Tristán, que pone todos sus esfuerzos en la lucha por los derechos de la mujer y de los obreros. Y la de Paul Gauguin, el cual es nieto de Flora Tristán. El hombre que descubre su pasión por la pintura y abandona su existencia burguesa para viajar a Tahití, la mayor de las islas de la sociedad en la Polinesia francesa, en busca de un mundo no contaminado por las convenciones. Tenemos también La tentación de lo imposible en el año 2004. Mario Vargas Llosa se adentra en la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Desde la perspectiva del lector agudo, del entusiasta, del creador que sabe cómo se construye una obra, encontramos así los secretos mecánicos que movieron la pluma de Víctor Hugo para crear la novela romántica francesa. Entonces, sin lugar a dudas, estas obras, muchachos, han sido las más importantes de acuerdo a la calidad literaria del autor, de acuerdo a la pluma prolífica, fecunda de don Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Si bien es cierto, muchos
discrepan con el pensamiento político e ideológico del autor, no está en tela de juicio la calidad literaria del autor. Muchas gracias.